sea que vamos a ser atacados. Si hay fe, el enemigo pues, no le gusta. Entonces quiere atacarnos y quitarnos lo que tenemos. Otro enemigo de la fe, el miedo. El miedo. Recordamos cómo Pedro, cuando estaba el Señor acercándose, caminando sobre las aguas, le dice, si eres tú, mándame ir donde ti. Hasta ahí todo bien. Es decir, si tú eres el que vienes aquí, que no es un fantasma, eres tú verdaderamente, yo sé que para ti todo es posible. Y con que lo digas, por tu palabra, yo creeré. Si tú me lo dices, yo puedo caminar también sobre las aguas y acercarme donde tú estás. Y el Señor lo dijo, ven. Entonces Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. ¿En qué se apoyaban los pies de Pedro? En la palabra de Cristo. Es decir, Pedro caminó por la fe, por la fe. Es la que le sostiene, la fe en la palabra del Señor. Porque Cristo lo había dicho. Pedro cree y se sostiene por la fe y camina. Pero ¿qué ocurre? Que llega cierto momento en que deja de mirar a Cristo y empieza a mirar el agua y el frío del lago y el viento. Y entonces entra por los sentidos, la fe por un lado, sobrenatural, los sentidos por otro lado, atienden a otra realidad. Entonces, caminaba por encima de los sentidos, pero ahora mira para abajo. Entonces, por los sentidos, ¿qué ocurre? Entra las emociones, la emoción del miedo. Entra el miedo. El ataque a Eva fue a la mente, la duda, a la mente, al entendimiento. El ataque a Pedro fue a las emociones y produce el miedo. Aparece el miedo y la fe se hunde. Y en la medida en que la fe se hunde, se hundió Pedro entero, en el agua, ¿verdad? Esto es lo que ocurre. Son inversamente proporcionales. La duda o el miedo y la fe. Si sube la duda y el miedo, la fe baja. Si la fe sube, el miedo se vence y la duda se vence por la fe. No son compatibles espiritualmente hablando. Por eso el Señor dice que nos protejamos. Su palabra en Efesios 6 dice, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. O sea que vamos a ser atacados. Si hay fe, el enemigo pues, no le gusta. Entonces quiere atacarnos y quitarnos lo que tenemos. Y va a lanzar esos dardos para atacarnos. Tenemos que protegernos. Levantando el escudo de la fe, es decir, haciendo que prevalezca la fe, fortaleciendo la fe. Que la fe sea escudo para nosotros y prevalezca sobre los dardos. No hacer caso a esos dardos de duda, de miedo, etc. No solo tenemos enemigos, sino que nosotros somos los principales enemigos de nosotros mismos. Es decir, a veces parece que somos los que le ponemos las cosas más difíciles a Dios para crecer en esa vida que Él nos quiere comunicar. Lo ponemos difícil, porque no entramos por el camino que Él nos dice que tenemos que entrar. Y este es el único correcto. O sea, por ese camino es por el que tenemos que entrar, porque es el que el Señor sabe que necesitamos caminar. Por ahí. Y ese camino comienza por la fe, y continúa por la fe y termina por la fe. Es decir, la fe no es para abandonarla, nos lleva desde aquí hasta la eternidad. Luego tenemos que empezar la vida en el Espíritu por la fe y seguir creciendo en la fe.